Hola amigos, aquí estamos una vez más con un mensaje de fe, esperanza y amor para todos ustedes de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar un poquito de la comunión. ¿Qué es la comunión? El valor de la comunión. Justamente esta semana tuve un encuentro con otros pastores y estuvimos hablando un poquito de este tema y bueno, me quedó este versículo de la palabra de Dios que habla sobre la comunión, que es Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11, y dice así: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Por lo cual, animaos, anímense. Está un poco en castellano más antiguo. Anímense unos a otros, edifíquense unos a otros, así como lo están haciendo. Así que la idea entonces es tomar este versículo y desglosarlo palabrita por palabrita para ver si podemos sacar alguna comunión, alguna enseñanza sobre la comunión. ¿Qué es comunión? ¿Qué entendemos por comunión? Bueno, comunión es la unión de dos palabras, común, unión. Estamos unidos en Cristo, estamos unidos por una misma fe, estamos unidos por un Espíritu Santo, estamos unidos de distintas formas, un solo bautismo, una sola manera de ver la palabra de Dios, porque hay un solo camino para la salvación, que es Jesucristo. Entonces, cuando tenemos todas esas cosas en común y estamos unidos, decimos que estamos en comunión. El que forma parte de la iglesia está en comunión. El que no forma parte de la iglesia no está en comunión. Así lo definimos. Para esto hay que aclarar que la iglesia no es el edificio, no es el templo. La iglesia somos las personas, nosotros somos la iglesia. Usted es la iglesia. En la medida que acepte a Cristo como el Señor de su vida, como el Salvador personal suyo, usted es parte de la iglesia. Vos, pibe que estás viendo esto, sos parte de la iglesia, sos un pedacito de la iglesia, igual que yo. Entonces, comencemos. ¿Cómo empieza? Por lo cual, dice, hasta la primer coma, por lo cual. ¿Qué quiere decir esta frase? Quiere decir, mirá el contexto, quiere decir, mirá lo anterior, de qué está hablando esta epístola, esta carta, que se cree que es la primera que escribió el apóstol Pablo. Nos enseña las grandes doctrinas de la fe. Esta es parece mentira, pero en un solo mes que estuvo el apóstol Pablo allí en Tesalónica, ya desarrolló todas las grandes doctrinas de la fe, las desarrolló. O sea que es una carta que hay que leerla porque es muy importante. Nos habla de una conducta modelo, cómo debe comportarse un creyente, un hijo de Dios, cómo tendría que ser, qué clase de ejemplo tenemos que dar. Nos habla también de la segunda venida de Cristo, habla del arrebatamiento, habla de los que duermen, los que murieron, por eso dice los que duermen, los que mueren en Cristo no mueren, sino que duermen, descansan, porque un día el Señor va a venir a buscar a su iglesia, va a venir a arrebatarnos, nos va a llevar con Él, y entonces podemos decir los que duermen van a ser despertados por el Señor para reunirse con Él en los cielos. Nos habla también de la santidad. Hablábamos de conducta modelo y conducta modelo tiene que ver con santidad. El cristiano tiene que tener una vida de santidad. Santo quiere decir apartado. Así que una vida apartada para el Señor. Y también habla de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Miren cuántas
cuántas doctrinas básicas y fundamentales de la fe cristiana hay en esta carta. Si usted puede, léala en su casa, Primera de Tesalonicenses en la Biblia, y va a encontrar una riqueza extraordinaria. La frase que sigue, después de por lo cual, es anímense los unos a los otros. Anímense los unos a los otros. Cuando habla de la segunda venida de Cristo, dice, no quiero que ignoren como los que no tienen esperanza, sino que anímense con estas palabras. ¿Qué quiere decir anímense con estas palabras? Que no estamos solos, no estamos solos. Yo necesito de mis hermanos necesitan de mí. Tenemos que ser un cuerpo, nos necesitamos para darnos ánimo, para que en este tiempo de aislamiento, en este tiempo de cuarentena, podamos decir, yo tengo un grupo, tengo un montón de gente que me ama, que yo amo y que nos encontramos durante toda la semana, todos los viernes aquí en la nube, nos encontramos los martes para el curso de iniciación, el curso básico, y esos hermanos conmigo forman un cuerpo y me ayudan a estar siempre gozosos. Dice la Biblia, estad siempre gozoso. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y sabe una cosa, cuando usted está en medio de la pandemia, pero tiene gozo en el corazón, sus defensas aumentan, porque su sistema inmunológico detecta que usted tiene gozo en el corazón, y ese gozo lo produce el Espíritu Santo. Es el gozo que da el poder alabar a Dios, el poder adorarle, el poder compartir con los hermanos, el poder escuchar una alabanza. Y también nos dice que tenemos que orar sin cesar. Esto está en esa epístola. Oren sin cesar. Orar sin cesar quiere decir estar en actitud de oración todo el día. Las 24 horas, aún en sueños, una actitud de oración. ¿Tengo que ir a hacer un trámite a PAMI? Bueno, tengo que ir en oración. Tengo que pedirle a los hermanos que oren para que Dios obre y se me abran las puertas para cualquier trámite que yo tenga que hacer. Orando sin cesar, dando gracias en todo. Dando gracias en todo. ¿Qué quiere decir en todo? Quiere decir en cualquier situación que yo esté, sea de prueba o sea de gozo o sea de alegría, yo tengo que dar gracias. Siempre, siempre agradeciéndole a Dios por lo que Él hace por mí. Dice la palabra que también Cristo viene a arrebatar a su iglesia, así como ladrón en la noche. No va a haber ningún aviso previo. Los avisos ya están viniendo ahora. El Señor, a través de las señales que nos dejó y que en algunos de los estudios anteriores hemos estado analizando, nos está diciendo: muchachos, prepárense porque el arrebatamiento está cerca. Estamos cerca del tiempo del fin. Así que seguimos con el versículo 11 del capítulo 5 de Tesalonicenses, y en la frase que sigue nos decía: edifíquense los unos a los otros. Unos a otros, tanto en el versículo anterior como en este, habla de los unos a los otros. Es interesante estudiar esto de los unos a los otros en el Nuevo Testamento, porque habla de ámense los unos a los otros, bendíganse los unos a los otros. Hay distintas aplicaciones. Edifíquense, nos dice aquí, los unos a los otros, anímense los unos a los otros. En fin, es una frase común del Nuevo Testamento, y en este caso nos dice que tenemos que edificarnos. Yo me edifico a través de lo que escucho de mis hermanos, a través de lo que leo la palabra, me edifico a través de la oración, y me edifico a través de la prueba inclusive. A través de lo que estamos pasando, a través de la cuarentena, yo puedo llegar a edificarme. Porque el Señor está forjando nuestro carácter. El Señor está preparándonos para la nueva realidad, para lo que viene. ¿Qué es lo que viene?
una iglesia diferente. Hoy estamos fuera de los templos, sin contacto físico, estamos en la nube, no podemos recibir gente, no podemos tener una iglesia como estamos acostumbrados. Pero, ¿qué va a hacer cuando se termine la cuarentena? ¿Cómo vamos a seguir después de la cuarentena? Hay que prepararse para lo que venga. Hay que prepararse para un tiempo distinto. La gente está teniendo problemas económicos y es muy probable que se quebró la cadena económica, la cadena de pagos, se quebró algo en la economía y vamos a encontrar gente que va a estar pasando hambre, vamos a encontrar gente que no tiene trabajo, vamos a encontrar comercios quebrados, vamos a encontrar gente desesperada que va a querer suicidarse, vamos a encontrar gente que se peleó con su esposa o con su esposo, se agarraron a las piñas porque no se aguantaban tantos días de cuarentena y vamos a tener que tener una iglesia que se ocupe de ayudar a toda la gente, una iglesia que apunte a las personas, que apunte a sanarnos los unos a los otros, a edificarnos, a crecer juntos en esta nueva realidad que estamos viendo. Y la palabra dice lo que es de siempre: no apaguen el espíritu, no apaguen el espíritu. La unción del Espíritu Santo tiene que estar a la orden del día. No menosprecien las profecías, dice también esta epístola. Vamos a tener que operar con la palabra profética, con la llenura del Espíritu Santo y de la manera que Dios nos va a ir guiando. Ahora, terminando con el versículo 11 que estábamos analizando, dice: así como lo hacéis, así como lo estás haciendo, porque ya estamos haciendo. Está hablando de un presente continuo, estamos permanentemente adecuándonos al cambio. Aprendimos a usar el Zoom, aprendimos a usar los elementos de la nube, aprendimos cosas que ni se nos hubiera ocurrido hace unos años aprender, y la palabra nos dice: no aflojemos, sigamos adelante, trabajemos contra viento y marea. Eso es lo que quiere decir. Como están trabajando hoy así, en esta nueva forma van a seguir trabajando. Seamos uno para que el mundo crea. Jesús nos dijo eso, nos aconsejó: cuando ustedes sean uno, el mundo va a creer. La gente necesita de Cristo. Hay sed de Dios en la gente. Querido amigo, si sentís que tenés sed de Dios, yo te invito: recibí a Jesucristo en tu corazón, recibílo como tu Salvador, como el Señor de tu vida, como el dueño. ¿Y sabés cuál va a ser el fruto de recibir a Cristo? Lo que dice la palabra: el mismo Dios de paz te va a santificar, te va a apartar por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, va a ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él nos está preparando en este tiempo de cuarentena. Dios nos está preparando para el arrebatamiento. El diablo nos prepara para la cuarentena, pero Dios nos prepara para el arrebatamiento. Querido, me despido con la gracia de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Dios te bendiga, amigo, hoy y siempre.